bendiga en esta tarde. Amén. Es una bendición estar en la casa del Señor. Amén. Hoy vamos a hablar un poco acerca de el hilo de grana. Amén. Es simbólico, pero es poderoso. Pero vamos a iniciar aquí por Hebreos capítulo 10, verso 19. Así que, hermanos, teniendo confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús. Amén. Amén. Nosotros debemos de estar claros que ningún ataque de Satanás puede ser fructífero contra nosotros. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo ya ha sido derramada. Amén. Y esa sangre nos ha libertado a nosotros de los decretos que nos eran contrarios. Entonces es muy importante que nosotros entendamos esto, mis amados, para que nunca el enemigo les haga creer que él está ganando cuando él no está ganando nada. Sí, Señor. Amén. Amén. Debemos de entender que la sangre de Cristo no solamente nos salvó, sino que nos dio el acceso para entrar a la presencia de Dios. Recuerde que en el antiguo pacto una sola vez por año podía entrar el sumo sacerdote ante la presencia de Dios a través del arca en el lugar santísimo. Hoy nosotros entramos al lugar santísimo, no en la tierra, sino al lugar santísimo en el cielo, donde está nuestro Padre que reina sobre el universo. ¿Cómo? A través de la sangre de Jesús. Amén. Es por eso que en la liberación de la sangre de Jesús, cuando se tiene revelada, los demonios no pueden resistir. Tienen que comenzar a ser debilitados y se van. Y es importante que usted como hijo de Dios diga: yo como hijo de Dios, Yo como hija de Dios, como un intercesor o intercesora, como un adorador o adoradora, como un guerrero espiritual. No te puedes dar el lujo, diga: no me puedo dar el lujo de ser emocional. ser emocional. No puedo entender con mis emociones lo que es espiritual. Y hay un conflicto en el ámbito espiritual que es real, que es radical y que no se detiene. Y es el ataque del enemigo. Él no va a venir con cuernos. Él no se le va a materializar a usted. Él va a utilizar personas y circunstancias. Él va a utilizar voces susurradoras, voces que provocan que no creamos a Dios, incredulidad. Y entonces, lo único que nosotros tenemos para repeler esto, efectivamente, es la revelación de la sangre de Jesús en nuestras vidas. Amén. No es que lo sepamos aquí con nuestra mente racional, es que lo tengamos revelado en nuestro espíritu. Esa es la gran diferencia de un creyente a otro para tener victoria en diferentes áreas de la vida, es que sea revelado. Amén. Que sea revelado. Dios quiere revelarse a cada uno de nosotros. Dios quiere manifestarse de una forma poderosa, pero necesitamos ese entendimiento revelado de lo que es la sangre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando entramos delante del trono de Dios podemos entrar como hijos, podemos entrar como adoradores, pero cuando entramos como intercesores a favor de otros o guerreros, entonces vendrá un ataque del enemigo, porque
porque Él no quiere que usted adore, que usted ore, que usted interceda. Y es por eso que debemos de entender que ya estamos nosotros cubiertos por la sangre de Jesús, no solo para la expiación de nuestros pecados, sino para tener acceso delante del Padre y entender, diga, yo debo entender que ya yo estoy cubierto por el poder de la sangre de Jesús, y que esto es un arma que me va a ayudar a tener victoria sobre el ataque de las tinieblas. El color rojo nos habla de la sangre de Jesucristo. Entonces también nos habla de la salvación. En Mateo capítulo 26, verso 28 dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Amén. Es a través de la sangre de Jesús que nosotros fuimos establecidos en un nuevo pacto, con mejor promesa, con mejor revelación, con mejor sacrificio, amén, con mejor sacerdocio. Entonces nosotros debemos entender esto, mis amados. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos aferrarnos al pacto antiguo, que ahora se vuelve una sombra y una figura profética para nosotros, entonces es como estar necesitando dinero, tener 1 millón en efectivo y no utilizarlo, porque queremos utilizar la tarjeta de crédito y tenemos efectivo. ¿Me doy a entender? Muchas veces, por falta de revelación, no comprendemos lo que ya fue hecho en nosotros. Ya el perdón por los pecados fue establecido. Y nosotros tenemos que entenderlo. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza humana que siempre está inclinada a fallar. Siempre está inclinada a pecar. Pero la santidad en nosotros depende de la relación y revelación que tengamos de que Cristo habita en nosotros. Amén. Cuando entendemos que Jesús habita en nosotros, entonces nos vamos a aferrar a su palabra. Y quiero ver un punto importante aquí que hace la sangre de Jesús, y es la limpieza de nuestra conciencia, mis amados. En Hebreos capítulo 9, verso 14 dice: cuando la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Tenemos una naturaleza humana caída, inclinada al pecado. La carne pelea contra el espíritu. Entonces usted quiere hacer lo bueno, pero no lo hace. Usted quiere morderse la lengua para no chismear de la vecina, pero usted termina chismeando de la vecina, del vecino. ¿Por qué? Porque la carne, la carne es mala. Y entonces viene el diablo y te acusa. Y te dice: qué viejo más chismoso, qué criticón, qué clase de creyente eres, que en lugar de orar por la salvación de esta persona, criticas su forma pecaminosa de vivir. ¿Y a dónde es el ataque? El ataque llega a nuestra alma, a nuestra mente, donde está nuestra conciencia. Y si nosotros no nos sacudimos y entendemos que la sangre de Cristo ya ha sido
el precio pagado para limpiarnos de todos nuestros pecados, el enemigo nos sitia en nuestra mente. Y nos hace creer que no somos aptos, que no somos correctos, que no debemos de seguir. Que mejor dejemos de ser hipócritas y nos vayamos al mundo. ¿Por qué? Porque es un ataque a la mente, a la conciencia. ¿Cuántas veces el enemigo logra tener ventaja? Porque tal es el pensamiento del hombre, tal es él. Porque mi amado y mi amada, usted va a fallar, usted va a pecar. Está en su naturaleza humana caída. Recuerde que la naturaleza divina está dentro de su espíritu, alma y cuerpo. En su cuerpo, en su naturaleza caída, está el pecado. Ahí es donde lo va a atacar Satanás. ¿Para qué? Para sitiarlo en su pensamiento, para decirle que no va a poder, que no lo va a lograr, que desista, que se vuelva atrás. ¿No es que el reino de Dios no se mueve por lo que se percibe, sino por lo que Dios ha dicho? Y una realidad momentánea no anula una verdad eterna. La palabra de Dios es una verdad eterna. Entonces debemos entender, mis amados, que el Espíritu Santo en este verso se describe como el Espíritu eterno. ¿Por qué? Porque eternamente la sangre de Cristo clama justicia delante de Dios a favor de nosotros. Entonces el problema no está en el cielo, porque si usted pide perdón, el Padre lo perdona y vamos para adelante. El problema es cuando el diablo lo sitió a usted en su pensamiento. El problema es cuando usted comienza a obedecer lo que Satanás le dice. Te vas a morir de esta enfermedad rara que te dio. Viene un brote de COVID, seguro te va a dar y te vas a ir. ¿Y por qué? ¿Quién dice que eso define el día que nos vamos? El día que el Señor nos llame, ahí no hay quite. Así es. Pero antes de eso. Entonces por eso es que el Espíritu eterno aparece aquí, porque eternamente el Espíritu está, para que entiendas que si tú te arrepientes, tu conciencia es limpia de esa obra muerta. ¿Ve? Amaneció enojado ese día, le pasó el gato al frente, le pegó una patada y lo dejó en el techo del vecino. Eso no es bendición. Se enojó con el cónyuge y le dijo hasta de lo que se va a morir. Eso no es bendición. ¿Por qué? Porque todas las obras que se hacen en la carne ante Dios son obras muertas. Señor. Entonces cuando usamos nuestra boca para comernos al prójimo es una obra muerta que no le agrada a Dios. Pero ¿a quién le da autoridad? Al enemigo. Entonces entienda esto. Podemos entrar delante de la presencia de Dios si clamamos perdón, si clamamos justicia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está como Espíritu eterno para activarte a ti el entendimiento revelado de que por la sangre de Jesús derramada una sola vez tienes expiación y perdón eterno. Amén. Entonces entienda, todas las obras de la carne usted las puede traducir como obras muertas, y esas obras muertas son un impedimento para servir a Dios. Es por eso que el Espíritu Santo trabaja y tenemos que tener la revelación de la sangre de Cristo. ¿Para qué? Para que tengamos paz y victoria. Lo segundo es purificación. En Primera de Pedro capítulo 1 verso 2,
elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Quiere decir que la presencia de Dios, el eterno presente donde Él habita en todos los tiempos del hombre, Él nos había elegido. ¿Para qué? Para la santificación de nuestro espíritu. Amén. Amén. Entonces usted no es cualquier cosa, usted no es un evangélico mañoso, marca diablo. Usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, un sacerdocio santo, elegido por Dios. Pero ¿qué pasa si usted no entiende esto? Que ya la sangre te purificó en tu espíritu. Estábamos muertos en delito y pecado, pero fuimos vivificados. Cristo vino a morar en nuestro espíritu. Pero además de morar en nuestro espíritu, lo santificó. Y entonces cuando Dios nos ve en espíritu, ve la santidad de Jesús en nosotros. Pero eso lo hizo para un propósito, para obedecer. Entonces aquí encuentro algo. El que no obedece, como que no ha entendido que su espíritu ya ha sido separado. Acuérdense que Kadosh, santificar, significa separación. Ha sido separado para obedecer. Y luego dice, y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Para qué? Para que tengas gracia y paz. Amén. Multiplicadas. Levante su mano y diga, Señor, multiplica la gracia que has puesto en mi vida. La gracia de la salvación, el favor inmerecido, la gracia de la capacidad de servirte a ti de acuerdo a tu don, de acuerdo al llamamiento, de acuerdo al carisma que pusiste en mi vida, Señor, y la paz sea multiplicada en mí, en el nombre de Jesús. Usted sabe que la paz, cuando es multiplicada, se vuelve un arma de guerra. Porque Jesús dijo, cuando entren a una casa, digan paz. Y si no lo reciben, entonces sacudan el polvo de los pies. Pero porque la entrada tenía que ser paz a vosotros. Porque la paz de Dios establece el reino. Necesitamos gracia y paz multiplicada. Eso es cuando hemos entendido que hemos sido rociados con la sangre de Jesucristo y somos obedientes, porque entendemos que lo más importante en nuestra vida es lo espiritual. Eso no significa que usted se va a hacer un Grinch antisocial, antifamilia. Todo tiene un equilibrio. Pero, diga, lo primero es primero. Y lo primero es el Señor. Amén. Amén. Entonces, qué importante entender eso. Fuimos elegidos. Este proceso se llama purificación. Entonces, vuelva a ver que está a la par y sonríale y dígale, Dios, en su eternidad presente, su presencia, ya te había elegido. El Padre había decidido santificar tu espíritu para que tú lo obedezcas. Porque ya fuiste rociado con la sangre de Jesucristo. Eso significa que cada día que el enemigo viene y te ataca, cuando el enemigo viene a atacarte, ¿sabe por qué? Es porque él no quiere que tú crezcas en gracia y en paz. Porque si creces en gracia, tienes mayor habilidad, mayor unción, mayor entendimiento, mayor revelación. Y si creces en paz, es como estar rodeado del reino de Dios. Amén.
En Apocalipsis capítulo 7, verso 14 dice: yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, que han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. En este verso están llegando a la boda del Cordero los que se habían quedado en la gran tribulación y que de algún modo se arrepintieron. Y el Señor los llevó al cielo porque los decapitaron, dice la palabra, por no negar la fe. Amén. Eso es lo que dice ahí. Pero yo quiero rescatar solo esta parte de este verso. La sangre de Cristo te emblanquece tus vestiduras. ¿Por qué? Porque tenemos vestiduras espirituales. Sí, amén. Tenemos un olor espiritual también. Cuando éramos pecadores, no olíamos y heríamos. Diga, a pecado, a inmundicia. Pero en Cristo, nuestras ropas han sido lavadas. Y ahora huelen a Cristo. Entonces la sangre de Cristo emblanqueció nuestra vestidura espiritual. Qué tremendo. Qué tremendo que nosotros logremos entender eso. Porque la sangre de Cristo hace muchas más cosas, pero yo me estoy enfocando en estas cositas como el Señor me puso en esta mañana. ¿Por qué? Porque yo le voy a hablar a usted de el hilo escarlata o el cordón escarlata. En hebreo es el kud ashasni. Diga kud ashasni. Y en este contexto bíblico hebreo simboliza protección, salvación. Y esta palabra solamente aparece 3 veces en la Biblia. Amén. Son 3 cordones escarlatas, diga, rojos, color grana, carmesí, que se mencionan en toda la Escritura. Y cuando algo así sucede en la Escritura, entonces hay que prestarle atención, porque hay una revelación ahí, oculta. Amén. Y estos cordones, diga, sirven como una señal espiritual. El primer cordón es el cordón de Rahab, que habla de la salvación. Josué capítulo 2, verso 18. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana en la ventana, por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos, a toda tu familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza si alguien le hiciere daño. Amén. Recuerde que entraron los espías para ver cómo era la ciudad. Y Rahab los ayudó a escapar. Y sabiendo Rahab que eran hebreos y sabiendo la historia de hace 40 años atrás de cómo el Dios Todopoderoso había libertado a Israel, Rahab entendió que nadie podía con Dios.
Y entonces ella les ayudó y les pidió misericordia. Y entonces le dieron un cordón rojo, un hilo rojo, diga color grana. Este cordón evitó la destrucción de la familia de Rahab. Cuando tú entiendes que la sangre de Cristo evita que la destrucción venga sobre nosotros y nuestras casas, entonces cuando tú lo entiendas, el enemigo tendrá que retroceder. Amén. 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 Porque dice en Hechos 16:31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo. ¿Quién iba a creer? Él, el carcelero, y serás salvo tú y tu casa. Y sabe una cosa, eso es real. Diga, eso es real. Eso es. ¿Por qué? Porque el Señor, diga el Señor, El Señor. por la obediencia de uno, La obediencia de un preserva toda una familia. Amén. Y yo lo he visto, son personas a veces que no quieren nada con Dios, pero antes de morir se entregan. Antes de morir se entregan. Sí, amén. Yo duré orando por mi papá 29 años. Nunca lo pude ver en una iglesia. Nunca lo pude ver sirviendo a Cristo. Pero, diga, pero, antes de morir fue salvo. Entonces, este cordón habla de la protección de la destrucción. Y tenemos que entender esto. Amén. Sí, amén. El segundo cordón es el cordón de Sara, señal de la primogenitura. En Génesis 38, verso 26, dice, entonces Judá lo reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Selá, mi hijo, y nunca más la conoció. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí, había gemelos en su seno. Y sucedió que cuando daba a luz, uno sacó su mano y la partera la tomó y la ató a su mano un hilo de grana, diciendo, este será el primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano, y ella dijo, ¿qué brecha has abierto? Y llamó su nombre Fares. Y después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Diga, Fares significa brecha, pero Sara significa creciente, naciente, amanecer, resplandor. Qué importante que entendamos esto. ¿Por qué? Porque en la ley de Moisés el primogénito era el dueño de todo. Amén. Amén. Diga, el que nacía primero era el dueño de todo. Los menores tenían que servir al mayor. Y entonces, qué importante es que nosotros entendamos que la primogenitura en este verso la determinó Dios. En el caso de Jacob, quien no nació primero, pero Dios lo había designado para ser primogénito. Porque leímos en un verso, elegidos desde la presencia de Dios. Hemos sido elegidos para servir a Dios en algo. Tanto Sara como Jacob
Fueron elegidos por Dios para servir. Hoy no estamos en el pacto de la ley de Moisés. Hoy estamos en el pacto de la gracia de Jesús. Y Dios nos ha designado a todos para ser primogénitos. Amén. Amén. Entonces, qué importante que entendamos esto. Y dice en Hebreos 12:23, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Nosotros pertenecemos a una congregación que se llama primogénitos. ¿Quiénes? Los que cumplen el propósito de Dios para sus vidas. Amén. Todos son llamados a la salvación. Y con la salvación hay bendición. Pero no todos son elegidos para ser primogénitos. Porque el llamado general para la salvación es el que Dios observa cómo tú te conduces, qué es lo primero en tu vida, cuánto amas a Dios, si verdaderamente estás viviendo y conociéndolo a Él y su palabra, si te estás exponiendo al Espíritu Santo para que te cambie, porque la salvación es un regalo y con la salvación viene bendición, lo que los evangélicos quieren. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. La escogencia es entre los llamados a la salvación. ¿Para qué? Para que sean primogénitos. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que no todo hijo de Dios está dispuesto a pagar el precio que Dios le pide para realizar la obra que Él determinó para él. La mayoría de la gente lo que quiere es la bendición. Pero esos son los llamados a la salvación. Los escogidos para un propósito específico. Esos van a ser parte de la congregación de los primogénitos. ¿Por qué? Porque esos son los que van a venir con el primogénito de la muerte, que es Jesús. Él es el primogénito en la resurrección de entre los muertos para siempre. Jesús resucitó. El profeta Elías resucitó, pero esas resurrecciones volvieron a opacarse con una muerte natural. El hijo de la viuda, el hijo de la mujer de Sunán en el caso de Elías, el hijo de la viuda en el caso de Jesús, la viuda de Naín, la niña de Jairo, la hija de Jairo, Lázaro, volvieron a morir. Pero Jesús resucitó y eternamente vive. Amén. Entonces la congregación de los primogénitos son los que van a venir en caballos blancos con el Señor cuando Él venga por la nación hebrea al final de la gran tribulación. Son los que están inscritos en los cielos como los que hicieron la voluntad del Padre, obedecieron con la obediencia del Hijo y fueron llenos y guiados por el Santo Espíritu. Por eso es necesario entender la sangre de Jesús. Porque no nos podemos quedar en el nivel de que me peco y me arrepiento. No, tenemos que llegar al nivel donde la primogenitura tuya, tu llamado, tu gracia, tu don, se pueda desarrollar. Amén. Todos fuimos llamados a hacer algo. Todos. No todos serán apóstoles. No todos serán profetas, no todos serán evangelistas, no todos serán pastores, no todos serán maestros.
Pero si tu llamado es la intercesión, la adoración, si tu llamado es el servicio, el hacer misericordia, el visitar a los enfermos, tienes que ser primogénito en eso. Amén. ¿Cuánto lo entienden? Señor, amén. Hoy en día hay un pensamiento en algunos de que Dios se acomode a ellos. No, mis amados, Dios no se acomoda a nosotros. Nosotros nos acomodamos a Él. Amén. Entonces, hay muchos llamados a la salvación y irán al cielo. Pero ellos no escucharán: buen siervo fiel. Eso solo es para los siervos y siervas fieles. ¿Sabe qué es ser fiel? Que aunque usted no vea lo que usted anhela, usted permanezca fiel a lo que Él le dijo. Así es, Señor, amén. Usted permanezca fiel. Qué tremendo, ¿eh? Vuelva a ver a su hermano y dígale: qué tremendo. Porque cada uno de nosotros debe llevar esta señal de primogenitura, porque se determinó hacer la voluntad de Dios. ¿Ve? Si usted vive su vida cristiana y usted no le sirve al Señor en nada, tranquilo, tranquila, si usted muere, usted va al cielo. Va al cielo. Se salvó. Pero no va a escuchar la voz de Jesús. No va a escuchar la voz de Jesús. Buen siervo fiel. Entra al gozo de tu Señor. ¿Por qué? Porque cuando usted muera, usted va a ir inmediatamente al juicio de Jesús, al tribunal de Cristo. Ese tribunal no es para condenar, es para dar galardones. Si usted hizo el 30% de lo que Dios quería que usted hiciera, pues ahí le van a dar al 30%. Si usted hizo el 60% de lo que Dios quería que usted hiciera, ahí le van a dar el 60%. Eso significa que algunos van a quedar en el atrio del cielo, otros van a entrar al lugar santo del cielo. Pero el que hizo la voluntad del Señor, a ese le van a decir: buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Ese es el que va a poder entrar directo. Diga: directo. Entrar por el trono, al salón del trono, en Sión, la montaña de Sión que hay en la eternidad, donde está el tabernáculo del Dios vivo, y poder entrar a la presencia del Padre. Claro, ¿por qué? Porque lo hacía aquí en la tierra, tenía una vida de oración. No era de esa gente que solo ora cuando hay problemas, cuando no hay plata, cuando alguien está enfermo, cuando se quiere ir el viejo o la vieja o se reveló el hijo. No, era alguien que amaba adorar a Dios, que amaba orar, que amaba estar en la presencia de Dios. Entonces, esos son los primogénitos. Pero entienda esto, diga conmigo: todos hemos sido llamados para llevar la señal de la primogenitura. Diga: depende de mí. Tercero, el cordón de la amada, la señal de la novia de Cristo. Y recuerde que siempre usamos cantares en esta alegoría del amado que es Jesús con su amada que es la iglesia. Y en Cantares capítulo 4 verso 3 dice: tus labios como hilo de grana, y tú habla es hermosa, tus mejillas como cachos de granada
detrás de tu velo. El tercer cordón es un hilo de grana, hilo de color rojo, y es una señal que está, diga que está en nuestra boca. ¿Qué hablas? ¿Le das gloria a Dios con tus palabras? ¿Son agradables tus palabras? ¿Será que el Señor escucha tus palabras de adoración enamorándolo? ¿O solo eres un pedigüeño más? Bendíceme, ayúdame, sálvame. Un quejamansa más. Ya no aguanto esta situación. Señor, ¿por qué no haces algo? Porque por tus palabras serás bendecido o serás condenado. Y en la medida en que creces espiritualmente, hay una demanda en lo que hablas. ¿Hablas de acuerdo al sistema de este mundo o al reino al que se supone que perteneces? Porque son 3 veces que aparece la palabra cordón o hilo de grana. Y entonces, esto al prestarle atención, se vuelve una señal. Diga, la primera señal es para la protección de mi casa, de los míos, de mi parentela. La segunda es la que se lleva en la mano derecha, representando que me agarré de Dios con la mano derecha para obedecerlo y hacer su voluntad. La tercera es lo que hablas. Habla del Señor a otros. Habla del derramamiento de su sangre a otros para la salvación. O habla de problemas. En Romanos capítulo 5, verso 9 dice: pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Sabe qué significa? Que aunque estemos viviendo el tiempo profético, escatológico de los dolores de parto en las naciones, si un creyente entiende el poder de la sangre y tiene una relación personal con su Padre eterno, con Cristo, con el Espíritu Santo, y entiende las 3 señales del hilo de grana que le estoy enseñando hoy, tendrá protección para él y los suyos. Hará la obra que Dios determinó que hiciera. Y diga, y hablará el evangelio del Rey. Tendrá autoridad en lo que hable. Y será guardado de la ira. ¿Sabe qué significa? Que es el único cuadro sinita que yo veo en la palabra. Cuando Egipto era destruido, tierra de Gosén estaba en paz. Eso significa que nosotros no somos hijos de la ira. Somos hijos de Dios. Y que ninguna ira destructiva de las tinieblas nos puede tocar. Dios puede permitir para que crezcamos en fe, para que desarrollemos carácter, autoridad, victoria. Pero Dios nunca va a permitir algo que nos haga perecer.
Entonces aprendamos el poder de la sangre. Póngase de pie. Padre, nos unimos al clamor que se ha hecho durante 7 meses por esta nación, sabiendo que tú eres el que quita y el que pone reyes, como dice tu palabra. Declaramos que nuestra nación, Costa Rica, está en tu mano y que la campaña electoral, la elección de mañana, se llevará en paz, en bendición. Que tú tienes el control, Señor, de quiénes serán los diputados, los magistrados, el presidente, la vicepresidencia de este país, porque tú eres el que quitas y el que pones. Y sabiendo, Señor, que el hombre falla, y maldito el que confía en el hombre, nuestra esperanza está solamente en ti. Y como lo hemos declarado, Señor, muchas veces, donde nadie nos ve, hoy lo declaramos públicamente: Jesucristo es el Señor de la nación de Costa Rica. Por lo tanto, Él es el que gobierna. Y para este año será cumplimiento de Dios lo que vendrá a tu vida. Así sea. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios.